Cuando ustedes van al Evangelio, van a notar una cosa. Las palabras más duras que pronunció Jesús fue contra los principales religiosos llamados fariseos, que conocían el Antiguo Testamento, que iban al culto, que rezaban, pero eran soberbios. Contra ellos el Señor escogió las frases más duras. El virus del orgullo, estimados hermanos, viene en nosotros. El niño chiquito, ya cuando nace su hermanito, ya tiene celos él. Le van a quitar el primer lugar. Ya se van a fijar más en el muchachito que en el orgullo. Y todo lo tenemos nosotros desde niños. Y en la Biblia se nos dice que el demonio llamado Luzbel era un ángel maravilloso, pero quiso ser Dios. No se contentó con lo que Dios le había dado, quiso ser como Dios. Y por eso está en el infierno. También se nos hace ver lo siguiente. El domingo de Ramos, cuando Jesús iba sobre una burrita y todos levantaban sus ramos alabándolo, la burrita creía que esos aleluyas y hosannas eran para ella. Y es lo que nos pasa a nosotros. Nos olvidamos que toda la gloria debe ser para Dios. Y queremos esa gloria para nosotros, y en eso consiste esa falta que el Señor declara, la soberbia, el querer estar por encima de los demás, el querer que nos honren nada más, que nos alaben. El Señor esto lo denuncia muy bien. Jesús, en cambio, es lo contrario. Pablo nos dice que Jesús, siendo de condición divina, se hizo como uno de tantos. Pudo haber nacido en las ciudades famosas de Roma, de Atenas, y nació en un pueblito insignificante, Belén. Pudo haber nacido como un gran personaje, pero se hizo lo más sencillo posible. También fíjense ustedes en esta cosa. La primera gran tentación que el diablo le va a poner a los seres humanos, ser como Dios. Ellos tenían privilegios muy grandes, pero no se contentaron, querían más, ser como Dios, el gran pecado. Jesús durante 3 años estuvo con los apóstoles, les habló, y sin embargo veía cómo ellos pretendían los primeros puestos. Y sin embargo los quiso así como eran y les advirtió lo que les iba a pasar, tuvo paciencia con ellos. Cuando Pedro sacó su espada para defender a Jesús, porque lo estaban insultando, Pedro le dijo, mete tu espada en la vaina. Tiene que cumplirse lo que dice la Escritura. O sea, el Señor les estaba adelantando, Él venía para ser insultado, para ser crucificado en la cruz. Mete tu espada en la vaina, no me estés defendiendo. Tiene que cumplirse lo que dice la Escritura. Él ya sabía que venía para ser puesto en la cruz. Cuando Jesús estaba en la cruz, los que pasaban los retaban y le decían, si de veras ser el Mesías, bájate, demuéstralo. Y Jesús podía bajarse. Pero Él escogió morir en la cruz para que fueran perdonados nuestros pecados. Bájate de la cruz. Podía bajarse, pero no se bajó. Y murió ahí en esta forma, insultado, despreciado, martirizado. Ahora Jesús más tarde van a decir, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Él lo podía decir,
Los apóstoles lo veían, cómo vivía. Los apóstoles llegaron a saber, es el Mesías. Y sin embargo, era como uno de tantos nada más. Su glorificación vino hasta después de su muerte y su resurrección y ascensión al cielo. Entonces se dieron cuenta de todo el poder del Señor. Y por eso el Señor nos dice, sean humildes, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Uno de los santos grandes de la iglesia es San Francisco de Asís. Y todos lo ven con su hábito y todos, la mayoría creen que era un sacerdote. Y él nunca quiso ser sacerdote. Le pusieron el hábito de franciscano, pero él no llegó a ser sacerdote. ¿Para qué? Para servir a sus hermanos. Él, que había fundado la orden de los franciscanos, él no era sacerdote y los otros sí eran sacerdotes, él no. Se quiso quedar para servir a los demás. Y en una forma, escandalosa. Y tan humilde, y el Papa lo mandaba a llamar para consultarle algunas cosas. Y aquel hombre, siempre humilde, sirviendo a los demás. El santo cura de Ars, dicen que era feo. Al pobre lo aplazaban en los exámenes, no salía bien. Y por compasión lo ordenaron sacerdote, pero lo pusieron en un pueblecito insignificante. Y ese pueblecito llegó a ser de los más famosos porque toda la gente quería ir a conocer al santo cura de Ars. Y le ponían la misa a las 5 de la mañana para que la gente no llegara en esa... Y era cuando más se llenaba la iglesia. Todos habían percibido que ahí había un santo y lo seguían. San Francisco de Asís. El cura de Ars. El cura de Ars, como lo decía, a él le iba mal en todo. Feo, no salía bien en los exámenes. Lo aprobaron solo por pura misericordia, pero después él fue más famoso que todos los demás. Y sus sermones los escribían los demás y se recuerdan todavía y se han formado libros con sus sermones. La sabiduría de aquel que todos consideraban un inútil ante los hombres, pero ante Dios era un santo. Así es que el cura de Ars nos da un ejemplo muy grande, como San Francisco de Asís también, haciéndose el más pequeño de todos. El hermano Pedro de Betancourt, él quería ser sacerdote, pero lo sacaron del seminario porque no aprobaba los exámenes. Y no pudo seguir, lo sacaron y él va a ser el fundador de una gran obra de sacerdotes franciscanos. Él va a ser sacerdote, pero él no llega a ser sacerdote, pero él funda una congregación. El humilde hermano Pedro, humillado, ni siquiera lograba aprobar el examen, por compasión lo pasaron adelante nada más. Y pónganlo en un pueblecito insignificante también, porque no sabe mucho. Pero ahí la gente captó que había un santo y lo seguía. El Padre Pío, un santo de primera categoría, y entonces para que no llegara gente lo ponían en la madrugada en la misa y la gente llenaba la iglesia, porque ahí querían ver a un santo. San Pablo nos habla de que él tenía una espina. El Señor había permitido una espina y muchos se han preguntado qué era la espina. Algunos creen que Pablo tenía ataques epilépticos. Para un gran personaje que predicaba, que escribía y con ataques epilépticos, era una humillación para él. Y ahí estuvo y nunca reclamó. A nadie nos gusta, estimados hermanos, que nos pongan en un crisol. El
oro lo tienen que poner a altas temperaturas en un crisol para que despida toda la basura que tiene y entonces queda el oro puro al ponerlo en el crisol. La santidad viene cuando la persona ha sido puesta en el crisol del sufrimiento. Los grandes santos, toda la gente hablaba maravillas de ellos, pero ellos tenían grandes sufrimientos y procuraban esconderlos para que la gente no se diera cuenta, pero todos se daban cuenta de la santidad de ellos, cómo no protestaban, cómo servían a los demás, cómo imitaban a Jesús. Muchos al verlos, ese es un Jesús, decían. Es decir, veían las virtudes de Jesús en esos grandes santos. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo Jesús. Pero Él dejó sus huellas de humildad. Fíjense ustedes, todo un Mesías, todo el mundo, cuando los magos de Oriente van buscando a ese que la estrella les indicaba, fueron a Jerusalén, la ciudad principal. ¿Dónde está el rey de los judíos? En la ciudad, ahí no estaba. Y estaba en un pueblecito insignificante en Belén. No estaba en un palacio. Por una emergencia seguramente nació en un pesebre. El pesebre es el cajoncito donde los que cuidan a los animalitos ponían el alimento para el buey y la mula. Seguramente José no hallaba qué hacer y vio un pesebre y lo puso como que fuera cuna para poner ahí a Jesús. El Rey de Reyes en un pesebre, ahí donde había mulas y bueyes también. Él se hizo uno de tantos, dice la Biblia, por nosotros. Y Él pudo decir, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Santiago decía, todas las guerras vienen, ¿saben por qué? Por el orgullo. Las guerras comienzan en los hogares, esposo y esposa, que se pelean, padres, hijos. Ahí comienzan las guerras. Por el orgullo comienzan las guerras. Y tanto mal han causado, y bombardeos y destrucciones por el orgullo. Y esto sigue adelante y ninguno de nosotros está eximido. ¿Han visto ustedes la gallina cuando toma agua, inmediatamente levanta el pico, como quien dice, dando gracias? Y eso debe ser lo nuestro. Todo lo que tenemos es por la gloria de Dios. Es porque Él nos lo ha dado. Y el orgullo consiste en esto, en no darle la gloria a Dios, sino acaparar las alabanzas para uno. Lo mismo que le decía la burrita del Domingo de Ramos, cuando todos aclamaban a Jesús y levantaban sus palmas, la burrita creía que era para ella. Así nosotros también. La alabanza solo es para Dios, por lo que Él ha hecho, y nuestra alabanza debe ser de corazón y debemos descubrir todo lo que resulta es para la gloria de Dios. Todo en nuestra vida debe ser para la gloria de Dios. Nuestra oración a veces puede ser como la del fariseo. Un fariseo va al templo y ¿saben cómo es su oración? Yo rezo, yo cumplo los mandamientos, yo doy mi diezmo, yo soy el mejor de todos, yo voy bien vestido, yo asisto al culto. Yo, se le olvidó el nombre de Dios. Pero ese pobre salió del templo con un pecado más. En cambio, al fondo del templo había un pecador que se estaba golpeando el pecho diciendo, apiádate, Señor, de mí que soy un pobre pecador. Y dice Jesús, este salió con la bendición, el otro salió con su orgullo, no llevaba ninguna bendición y él
había hablado fuerte para que todos lo oyeran. Yo cumplo, yo doy el diezmo, yo rezo, yo vengo al templo. Alabándose él mismo, salió con un pecado más de la iglesia. Y es lo que nos puede pasar a nosotros. Llegar a la iglesia no por Jesús, sino por nosotros. Examine usted su oración. ¿Cuántos te pido ahí y cuántos te alabo, te bendigo? Muchas veces en nuestra oración lo que predomina es te pido, te pido, te pido, y se nos olvidó te alabo, te bendigo, te doy gracias. Y la oración, lo esencial es alabar y bendecir al Señor. La oración no es para que vayamos a la iglesia, te pido y te pido y te pido, y cuando no tengo nada que pedir, cuando no tengo problemas, entonces no voy a la iglesia, estoy bien. Fíjese que muchas veces llegamos a esto, a una hipocresía muy grande. Por eso debemos analizar nuestras oraciones. ¿Van con humildad ante Dios o van con prepotencia? Porque algunas veces van con prepotencia. Yo vengo a misa todos los días. Yo tengo años de no fallar a la misa. Yo ya hice la novena, ya cumplí los 9 días, entonces aquí vengo para que me des lo que yo quiero, el milagro que quiero. Entonces vengo a exigirle al Señor. A Dios nunca le podemos exigir, nunca. Con humildad. Si no, vamos a ser como el fariseo. Yo cumplo, yo doy mi diezmo, yo ayuno, yo soy bueno, entonces aquí estoy. Ese salió con un pecado más. Y el otro no se atrevía a pasar adelante en el fondo del templo golpeándose el pecho. Apiádate de mí, Señor. Ese salió justificado, dice. Justificado en la Biblia quiere decir en buena relación con Dios. Es muy posible que nosotros seamos muy puntuales a la misa del día domingo. Y puntualísimo. Cumplimos y le exigimos al Señor. Nos va a pasar como el fariseo salió con un pecado más. En lugar de salir con bendición, salió con un pecado más de orgullo. El otro, yo no sirvo para nada, ten misericordia. Ese salió justificado. De la iglesia debemos salir justificados, porque vamos a decirle, Señor, aquí estoy. No tengo ningún mérito, pero yo confío en tu misericordia, que tú eres mi Padre bondadoso, y por eso te suplico e invito a tu Madre Santísima, la Virgen María, para que se una a mi oración de intercesión, porque la oración de ella es más poderosa que la mía, por supuesto. Y eso es por qué acudimos a los santos, porque son mejores que nosotros, están más cerca de Dios, y entonces les pedimos, ayúdenme. Esa es la intercesión. El único intercesor entre Dios y los hombres es Jesús, nada más. Los demás nos ayudan para interceder ante Jesús. Y claro, la oración del santo es más agradable a Dios que la de nosotros, que somos muy pecadores. Por eso pedimos la ayuda de algún santo del cual tenemos simpatía. Nadie está obligado a pedirle su ayuda a los santos, nadie está obligado, pero sentimos la necesidad. Si somos devotos de un santo, de San Juan Bosco, de San José, sentimos la necesidad. San José, ayúdeme. San Juan Bosco, ayúdeme en la oración. Ellos, el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesús. Ellos nos llevan a Jesús con su ejemplo, con su vida de santidad. Sabemos que su oración es más agradable a Dios que la nuestra. Y procuramos, cuando nos presentamos ante el Señor, nunca exigirle. Señor, ya cumplí mis 9 días de la novena, vengo para que me conceda la gracia que te pedí. No, nunca podemos exigirle nada a Dios, porque no tenemos méritos. Pero el Señor escucha al humilde. Señor, yo no valgo nada, soy un pecador, pero acudo a ti en tu misericordia.
Y le pido a tu Madre Santísima, la Virgen María, que me ayude. Le pido a San José que me acompañe en mi oración, porque ellos están más cerca de ti que yo. Porque así es. ¿Por qué acudimos también a los santos para que nos ayuden? ¿Por qué? Porque vemos que ellos están más cerca de Dios. Fíjense ustedes en Caná de Galilea, una fiesta muy importante. Y de pronto falta lo principal de la fiesta. En ese tiempo lo principal en la fiesta no era la marimba, sino era el vino. Si no había vino, se terminaba la fiesta. Y está comenzando la fiesta y se ve que llegó más gente de la cuenta y de pronto no hay vino. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Y acudieron a la mamá de Jesús, Virgen María, podemos pedirle a tu hijo. Y la Virgen María, hijo, aquí están en problemas, no tienen vino. Y el Señor hizo su primer milagro, nunca había hecho milagros. Y dijo una cosa que no tenía sentido. No tienen vino, bueno, llenen de agua esas tinajas que están ahí, un montón de tinajas vacías. Hubieran podido decir, pero nos quiere tomar el pelo, que llenen de agua. Pero obedecieron, y el agua ya no era agua, sino vino. El primer milagro de Jesús, porque la Virgen María intercedió ante su Hijo. Por eso vemos que la Virgen María tiene un poder muy grande de intercesión y los santos tienen un poder muy grande. Y repetimos lo que dice la Biblia, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesús. Y claro, los santos, la Virgen María, nos acercan a Jesús, pero ellos son más limpios, su oración es más agradable que la de nosotros. Nosotros somos como el fariseo que hasta le pedimos cuenta a Dios y ahí hice la novena y aquí vengo para que me des la gracia, hasta con altanería. A Dios solo llegamos por la humildad. Señor, yo no merezco nada, acudo porque tú eres misericordioso, porque tú eres mi Padre, te expongo mi problema. Y para que me ayudes más, me hago acompañar de tu Madre Santísima y de algún santo de mi devoción, porque ellos están más cerca de ti. Esa es la intercesión a la cual nos llevan los santos. Ellos interceden ante el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesús. Esto es todo lo que la Iglesia nos enseña y que nos ha resultado tantas veces. Así es que cuando queramos que el Señor nos conceda algo, no vayamos a decir, yo ya fui a misa, yo ya di mi limosna, no, Señor, yo no merezco nada, pero sé que tú eres misericordioso, bondadoso, me hago acompañar de gente buena porque ellos están más cerca de ti y vengo ante ti. Estimados hermanos, ante Dios nunca la altanería, siempre la humildad. Si vamos con humildad, vamos a salir santificados.